Ron Johnson continúa con su política injerencista en México, incluso la profundiza. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no hay necesidad de tantas unidades de investigación. O fue el fiscal o fue la gobernadora la que decidió pactar con la CIA. Y Trump se indigna, asegura que no es un pedófilo, que no es un violador y que el presunto atentado del fin de semana es resultado del odio, el odio hacia los cristianos. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Muy buenos días. Una disculpa por no estar transmitiendo en vivo, algunos problemas técnicos con nuestro equipo, pero el día de mañana ya estaremos transmitiendo sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Antes que nada, gracias a todos, gracias a todas por acompañarnos. Póngale el pulgar arriba, por supuesto, a esta transmisión. Déjenos sus comentarios, compartan precisamente la misma y permítanos seguir creciendo. Cada día nos acercamos más y más a los 500,000 suscriptores. Vamos un poco lentos, somos honestos, vamos un poco lentos, pero vamos a redoblar los esfuerzos en ese sentido y para eso los necesitamos a ustedes que compartan los videos, que comenten, que le pongan el pulgar arriba. Eso es fundamental. Si además pueden echarnos la mano con el super chat, con el super gracias, eso para nosotros es importantísimo. Estamos transmitiendo tanto en esta ocasión en nuestros canales de YouTube, tanto en el canal de análisis como en el canal de entrevistas. Suscríbanse a ambos y disfruten del contenido en nuestras ambas plataformas. A ver, pues vayamos por el principio, si les parece bien. Le voy a leer la nota, la primera nota que tenemos preparada para usted del embajador de Estados Unidos en México, ¿no? Este hombre que sin duda alguna ha generado ya mucha controversia por sus declaraciones. Es una nota de la jornada que está basada en un reportaje de Los Angeles Times, del periodista Steve Fisher, que dice lo siguiente. La visita del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, al estado de Sinaloa, podría cimbrar la relación bilateral entre el vecino del norte y el gobierno de nuestro país, debido a que las declaraciones del diplomático marcan el inicio de una campaña lanzada por el presidente Donald Trump contra funcionarios mexicanos sospechosos por tener vínculos con el crimen organizado, esto de acuerdo con Los Angeles Times. Lo anterior ocurre mientras funcionarios de alto nivel, tanto de México como Estados Unidos y Canadá, se disponen a iniciar la renegociación del TEMEC, y el propio Johnson sacó a relucir el tema durante la colocación de la primera piedra de una fábrica de metanol en Los Mochis, al mencionar que el tema de la corrupción es sensible para México. La corrupción no solo ralentiza el progreso, sino que lo distorsiona, aumenta los costos, debilita la competencia, erosiona la confianza de la que dependen los mercados. No es un problema sin víctimas, afirmó Johnson, y dice abiertamente, es un obstáculo directo para el crecimiento, la equidad y las oportunidades, el éxito a largo plazo de proyectos como este, fue lo que sentenció. Bajo esta tesitura, el embajador fue más allá, dijo que México necesita tomar medidas contra su epidemia de corrupción gubernamental, desde policías de a pie hasta alcaldes, gobernadores, legisladores federales, todos, dice, a sueldo de los cárteles. Si los líderes quieren garantizar la estabilidad financiera del país de 133 millones de habitantes, dejó claro que Estados Unidos iría tras los políticos mexicanos presuntamente corruptos. La acusación formal, de acuerdo con el medio estadounidense, podría incluir a políticos mexicanos ante tribunales federales estadounidenses, entre ellos miembros del gobernante partido Morena. Y de su lado, Johnson afirmó que el pacto comercial entre Estados Unidos y México exige a los gobiernos que tipifiquen como delito el soborno y la corrupción y que hagan cumplir los códigos de conducta de los funcionarios públicos. Dice, es posible que pronto veamos medidas significativas en este sentido, así que estén atentos. Fue lo que señaló el embajador en su intervención. Mire, vamos primero con este tema. Sin duda alguna, el combate a la corrupción es algo indispensable. Se tiene que detener, se tiene que sancionar y se tiene que encarcelar si es necesario a todo aquel o aquella que lo cometa, sin importar de qué partido sea, sin importar el apellido que tenga. Eso es una realidad de perogrullo, ¿no? Es una verdad de perogrullo. Para poder desarrollarte, para poder crecer, tienes que combatir la corrupción. Ahora, que Estados Unidos esté interesado en combatir la corrupción en México ya cambia completamente todo el panorama.
Porque Estados Unidos no lo va a hacer para los intereses de México. A Estados Unidos no le interesa México. Punto. A Estados Unidos le interesa que México ceda en cuestiones comerciales y en cuestiones securitarias. De ahí precisamente vienen este caudal de presiones. Particularmente le interesa mucho el sector energético de nuestro país, que es para ellos la joya de la corona y que se enmarca precisamente, en toda la estrategia de control del mercado que tiene Estados Unidos para Occidente. Pero además, por supuesto, le interesa el litio y le interesan otros minerales que existen en México y que Estados Unidos no va a dejar pasar la oportunidad de apropiárselos. Por lo tanto, a Estados Unidos no le importa si hay funcionarios corruptos. A Estados Unidos no le importa si hay narcogobernadores. A Estados Unidos no le importa si hay lo que sea. Si México cede en estos puntos, seguirán los mismos corruptos, según los propios Estados Unidos, gobernando. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos el matiz de la corrupción, el matiz de la acusación de cualquier cosa, narcotráfico, genocidas, dictadores, corruptos, pasa porque le des lo que pide, pasa porque cedas a sus exigencias, no por hacer lo correcto. Si esto fuera así, la historia no sería lo que es. Durante años, Estados Unidos pactó con el PRI, el partido más corrupto que ha existido en nuestra historia. Pactó con el PAN, que no se quedaba atrás. ¿Y por qué lo hizo si le interesaba combatir la corrupción para detonar el crecimiento? Lo hizo simple y llanamente porque tanto el PAN y el PRI entregaban todo lo que tuvieran que entregar. Si hubiera sido un asunto de corrupción, el Telecam no se hubiera firmado. O se hubiera echado para atrás cuando asesinan a un candidato presidencial, cuando se levanta una guerrilla, cuando, por citarle casos para no irme más atrás, porque la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo fue, ¿qué? ¿Un golpe al narco? El narco continuó todavía peor, mucho más profundo sin Félix Gallardo. Entonces, no, lo que había era gobiernos pusilánimes, gobiernos títeres, gobiernos antisoberanistas con los cuales Estados Unidos podía trabajar sin importar si eran corruptos o no eran corruptos. Entonces, no nos traguemos esa. Yo sé que hay muchos ahorita en las redes sociales de derecha, de los partidos políticos, imagínense el PRI y el PAN hablando de corrupción y demás, quienes se atreven precisamente, ¿no?, a festejar estas palabras. De verdad se lo digo, no se las compren. Si un país quiere resolver sus problemas, lo tiene que hacer desde adentro y lo tiene que hacer con sus propios ciudadanos y ciudadanas. Cuando empiezas a abrirle la puerta a otro gobierno para que resuelva tus problemas, estás cayendo en un juego muy perverso que a la larga te va a afectar, incluyendo a aquellos o aquellas que piensan que sin Morena esto va a estar mejor. Aquellos que dicen es que sin Morena esto va a estar mejor son los mismos que quieren retomar una serie de privilegios y de ganancias que les permitieron crear ese México corrupto del cual supuestamente se queja Ron Johnson. Ahora, si el tema de la corrupción es tan importante para Johnson, pues entonces deberían comenzar por su propio país, en donde los niveles de corrupción son muy altos, en donde los niveles de corrupción gubernamental son muy altos y han vendido esta mentira vil de que funcionan de una manera ejemplar las instituciones y demás, cuando viven en una oligarquía, en una plutocracia, en donde todo se hace para beneficio precisamente de aquellos que tienen el poder económico, todas las leyes, todos los sistemas y demás. Estados Unidos es un país sumamente corrupto de parte de sus autoridades, pero te venden, por supuesto, la historia que no es así. Quienes hayan estado en Estados Unidos, quienes vivan en Estados Unidos, no me dejarán mentir. Claro que hay funcionarios honestos, claro, como en todos lados. Pero la toma de decisiones importantes, digo, por favor, tienen un presidente, que fue condenado. O sea, no puede haber mejor ejemplo de hipocresía por parte de Estados Unidos cuando nos quiere hablar de corrupción y su presidente fue condenado, cuando su presidente era miembro de una red de pederastas como la que encabezaba Jeffrey Epstein.
cuando han tenido otros presidentes como el propio Bill Clinton, que también era un corrupto de siete suelas. Entonces, cuando tienen un presidente que hace negocios con la guerra, cuando tienen un presidente que hace negocios con las criptomonedas, cuando tienen un presidente que hace negocios con las tragedias que afectan a los propios Estados Unidos. Entonces, el tema no es la corrupción, el tema es la soberanía. El tema es qué decisiones tomas tú que afecten el control absoluto que quiere Estados Unidos. Yo se lo digo abiertamente, para mí estamos en un proceso ya de desestabilización en México. Estamos ya en un proceso en donde se va a buscar tumbar de una forma u otra al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum o someterlo completamente. En ese proceso estamos ya. Y como ciudadanos y ciudadanas debemos estar muy atentos a cómo se va generando ello y no caer en ese tipo de cuentos como el que dice Ron Johnson o dice Televisa o dice TV Azteca o dicen muchos panistas y priistas que luego aparecen por acá o los derechosos. La mayoría de estas personas, sí hay algunas bien intencionadas que obviamente tienen toda la razón en indignarse de casos de corrupción que claro que se han presentado en Morena, eso no se va a negar, digo, lo hemos denunciado aquí, lo hemos hablado aquí, ajá, y otros más que se tendría que combatir con mucha mayor fuerza, porque eso ha faltado, mucha mayor fuerza para combatir casos, sobre todo a nivel local y a nivel estatal, ajá, eso ha faltado. Pero le voy a dar otro dato, lo que son las cosas, ¿no? Estados Unidos se empieza a quejar de corrupción cuando también se empieza a evidenciar el combate al huachicol. Cuando se empieza a hablar de empresarios beneficiados por el huachicol del otro lado de la frontera. No perdamos de vista todos los emarres, todos los encajes que se están dando. Cuando México toma decisiones soberanistas, cuando México toma decisiones para empezar a limpiar la mugre que hay y que ha sido heredada durante años, precisamente esa relación tan positiva de Estados Unidos con el PRIAN, entonces cuando México ya es un país sumamente corrupto, el cual está generando daño. No, esto ya empezó. Y empezó con y es un hombre, Ron Johnson, que ya lo está ejecutando, tratando de minar la autoridad del gobierno federal, tratando de debilitar al gobierno de Claudia Sheinbaum, para que de una forma u otra tenga que ceder a lo que ellos exigen en el tratado tratado comercial, tenga que ceder en las relaciones internacionales de México y tenga simple y llanamente que someterse a todos y cada uno de los designios que quiere Estados Unidos. Ellos no van a parar. Lo que pasa en Chihuahua es una muestra palpable, como bien diría el querido Nacho Alvarado, que aquí en parte lo comentábamos, no con la profundidad de Nacho, pero lo pusimos sobre la mesa, de la balcanización de México. Los acuerdos a través de gobernadores de la frontera particularmente socavan, erosionan totalmente la autoridad federal, erosionan totalmente a la presidencia de la República, la debilitan y literalmente se la brincan, por lo tanto llevando a cabo una balcanización como tal. Ujú. Por lo menos el tema de la seguridad. Y con el tema de la seguridad nada te impide todo lo demás, en donde los estados empiezan a tomar decisiones en materia internacional y con ello rompes una federación. Con ello vas rompiendo, generando grietas muy profundas en torno precisamente a las estructuras que arman, que confeccionan, que construyen todo un país. Reitero, esto ya empezó y Estados Unidos no va a parar hasta que México no ceda. Y México no puede ceder. Porque si México cede, entonces nos vamos a topar una realidad mucho más oscura y mucho más drástica de la que hemos enfrentado anteriormente. Lamentablemente Estados Unidos tiene muchas cosas a su favor, entre ellos medios de comunicación en México, periodistas mexicanos, políticos mexicanos, quienes, bueno, les quito el término mexicanos, sino políticos que de una forma u otra, ¿no? Reciben algún tipo de dádiva, reciben algún tipo de contrato, reciben algún tipo de relación y sobre todo que no están a gusto con lo que hace la 4T. No les parece el empoderamiento de los obreros, no les parece que no sean ellos los que tomen las determinaciones en torno a nuestro país y que sea la gente la que decida votar. Yo siempre he creído que la 4T no es perfecta. Por supuesto, tiene muchos errores y uno de los errores que ha cometido ha sido abrirle la puerta a muchísimos personajes que terminan quemándola. Sin embargo, por alguna razón, la oligarquía no se ajusta a ella. Por alguna razón, la plutocracia no le gusta la 4T. Ajá. Y eso nos debería llevar a pensar que algo positivo hay en la 4T.
bastante positivo que le provoca tanto y tanto resquemor a esas clases políticas, sociales, económicas y militares que anteriormente tenían el poder en México. Y ese es mi punto de fondo. Esas mismas clases son los que apoyan actualmente eso. Si usted entra a Twitter y ve las cuentas, son las cuentas de los entreguistas, son las cuentas de las personas que fingen no saber de narcotráfico, que fingen no saber cómo se maneja el crimen organizado, para dar una opinión completamente sesgada a favor de los intereses de que donde trabajan, de donde les dan dinero, de donde de una forma u otra tienen precisamente la relación. La presencia de Riva Palacio, la presencia del propio Leo Zuckerman, no, personajes que estaban ayer en la fiesta de corresponsales. ¿No es nueva? No, no es nueva, por supuesto que no. Siempre ha habido mexicanos en ese tipo de reuniones. Pero si usted revisa las columnas, tanto de Zuckerman como de Riva Palacio, se dará cuenta que todas están enfocadas a generar un clima de inestabilidad en México y a romantizar y legitimar y normalizar sobre todo lo que tiene que ver el intervencionismo de los Estados Unidos. Ese es el papel que juega. Ya Estados Unidos ha adquirido a varios influencers, porque los adquiere como tal, para que lleven a cabo ese mismo trabajo. Son esos influencers los que a ustedes les dicen que está muy bien que Estados Unidos intervenga, que está perfecto que Estados Unidos intervenga, porque son esos mismos influencers los que ya están recibiendo una buena dádiva. Y no cree usted que son influencers de noticias, no, les interesan más los influencers como Luisito Comunica y otros más, quienes de una forma u otra llegan a millones y millones y millones de personas que incluso los influencers informativos no llegan, ajá, no llegamos. Bueno, no llegan porque yo no soy influencer, pero y no por cuestión denostativa, porque sinceramente no alcanzamos esos rubros, pero a lo que vamos es que esas cuentas que son tan poderosas, con tantos seguidores, provocan, por supuesto, un impacto cultural. Y eso es lo que busca precisamente Estados Unidos. Estados Unidos ve en serio con la balcanización y debilitamiento de México. Es su forma de extorsionar y es su forma de asfixiar a nuestro país. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando se le preguntó, insistió en que no hay ningún problema con Ron Johnson, que no hay ninguna queja en su contra y que ha aportado mucho a las relaciones entre ambos países. A la doctora no le queda de otra más que decir eso. Lo sabe bien. Ella tiene que manejarse con demasiado equilibrio en ese punto. Pero el punto que hemos dicho siempre es, hay que aprender a decirle que no a Estados Unidos, es cierto, y hay que aprender a frenarlo de una forma u otra. Habrá quienes consideren que se tiene que frenar de manera directa, de manera frontal, de manera tajante, y no les faltará razón. Pero no dejemos de lado también que en este juego y en esta diplomacia hay estilos, hay formas y hay maneras y momentos para tomar ciertas decisiones que permitan precisamente frenar lo que tengas que frenar sin lo abrupto que te pudiera generar un problema mayor. A lo que voy es que desde mi punto de vista, claro, lo he dicho aquí, para mí Ron Johnson tendría que irse de este país. Para mí Ron Johnson tendría que ser desconocido como embajador. Pero esa es la postura de su servidor. Ya en el ejercicio como tal del gobierno y entendiendo la gobernanza como tal, sabes muy bien que esas asimetrías que se juegan en la relación con Estados Unidos siempre van a ser una limitante para que tomes ciertas determinaciones y sobre todo, ajá, sobre todo, el momento, insisto, el timing, dirían los gringos, el momento político que se está viviendo en ambos lados de la frontera. Veremos cuánto aguanta el gobierno mexicano en esa postura. En lo personal, insisto, no se van a detener y tarde que temprano el gobierno mexicano tendrá que asumir una postura mucho más fuerte, mucho más sólida ante un avance que cada día crece y crece con mayor virulencia por parte de los Estados Unidos. No es una tarea fácil para la doctora Sheinbaum, para mí una presidenta admirable en todos los sentidos por cómo lo está enfrentando y cómo lo tiene que manejar, pero, pero hay que tener mucho cuidado, lo dijimos un día, en que la prudencia no se confunda con cobardía, porque estas personas son verdaderamente de los nables. Yo imagino que la doctora Sheinbaum, no me imagino, estoy seguro, tiene una estrategia para enfrentar este tipo de situaciones, tiene un manejo y está confiada en esa estrategia para poder librarla y no pasa por un enfrentamiento tan frontal con los Estados Unidos por la cuestión lógica de las asimetrías. Ahora, esto nos lleva al personaje que está del otro lado. El propio, bueno, la propia doctora Claudia Sheinbaum no ha acabado, quien de manera enfática dijo sobre esta decisión de Maru Campos de crear estas unidades de especialidades especializadas en la investigación, ¿no? De lo que ella hizo, en pocas palabras.
como le decía el fin de semana, el sutil arte del tío Lolo, ¿no? Va a investigarse a sí mismo. Y lo que la presidenta dice es, pues no hay mucho, ¿fue el fiscal o fue Maru Campos? El fin de semana se los decía, hay solamente tres caminos en esto. Para mí, el que tendría que darse es juicio político sobre Maru Campos. Maru Campos ya no es una gobernadora confiable y es una traidora a la patria, desde mi punto de vista. No hay mucho que hacer sobre Maru Campos. Aunque nos dijeran que fue el fiscal, no puede ser el fiscal quien tome ciertas determinaciones sin avisarle a la gobernadora. Si eso fuera cierto, Maru Campos hubiera despedido de inmediato al fiscal, le hubiera empezado una acción como tal y diría, yo no sé nada, eso es obra de él. Ajá. Y entonces, ¿qué tipo de gobernador estaremos hablando que el fiscal le metió un gol? Pero puede darse esa imagen de correr al fiscal y que entonces pues fue él, me aferro, todo muestra que fue él, punto. Ajá. Y vámonos, aunque la lógica indique totalmente lo contrario. Ahí insisto, creo que, y esa es parte de una estrategia también de ir frenando a Estados Unidos. Tal vez no puedes golpear a Johnson como te gustaría golpearlo, pero sí puedes tumbarle a los soldados. Y creo que un ejemplo de ello sería tumbarle a un soldado como es esta Maru Campos y dejar en claro el mensaje a los gobernadores que están presentes porque la operación de la CIA y del FBI en la frontera no es nueva, ajá, y se sabe que está presente en varios lugares. Les mandas el mensaje de que las cosas no se hacen como tú dices. Aquí hay un gobierno central al cual tienes que respetar. Entonces, a lo mejor no te toco al embajador porque no puedo, pero sí te tumbo a la gobernadora porque sí puedo. Entonces, ese también es juego de esta, es parte de la práctica política. Veremos hasta dónde llega. Insisto, están esos escenarios en donde se le echa la culpa al fiscal, en donde Maru Campos sea juzgada o donde de plano no pase nada. Y el tercer tema que tenemos para ustedes en esta mañana, pidiéndoles por supuesto el pulgar arriba y pidiéndoles que compartan este video y nos dejen sus comentarios. Tiene que ver con las declaraciones precisamente de Donald Trump, unas declaraciones que muestran hasta dónde este presunto atentado, pues es una de las escenografías cada día más malbaratadas, cada día menos creativas, con tal precisamente de justificar lo que ya el día de ayer exponíamos en estos canales que tenemos para usted, en donde lo que se trata siempre es de crear el mito, de crear esa imagen del presidente víctima de esos intereses oscuros que están en contra de la labor que está haciendo. Imagínese cómo Ron Johnson puede pedirnos combatir la corrupción cuando tiene un presidente que respalda genocidas. Es ilógico. Pero bueno, el punto que respira criminales de guerra, como es Netanyahu, porque ya es un criminal de guerra Netanyahu, ha cometido crímenes de lesa humanidad también, es decir, tiene órdenes de aprehensión y Trump lo respalda. Entonces, ¿cómo puedes hablar de corrupción en ese marco? Y si hay otro dato de por qué le digo que empieza lo de Ron Johnson y no es un combate a la corrupción, cuando habla de narcoestado. Es decir, es como bien lo explicaba Osvaldo Zavala, es el uso de las palabras, el uso de los conceptos para justificar un injerencismo como tal. Y por lo tanto es en el marco de narcoestado, los narco mexicanos. En pocas palabras, cuando los principales narcotraficantes son ellos. Este atentado, al ratito vamos a tener una charla con el buen Temoris Greco para que nos dé su opinión, pero este atentado en lo personal, ¿no? Para mí cada día queda claro que es muy coreografiado. Ahora, la persona que lo llevó supuestamente a cabo lanzó un manifiesto en donde cuestiona mucha de la situación que pasa en su país, en donde incluso él asume una responsabilidad de quitar de en medio a Donald Trump y por lo tanto es algo que podría darle veracidad a todo este escenario. La pregunta es, ¿quién escribió realmente ese manifiesto? ¿Fue él? ¿No fue él? ¿Qué pruebas hay de que fue efectivamente él? Si son contundentes o no son contundentes. Sé que aquí estoy planteando un escenario que tal vez ya haya respuesta y que sea ignorancia propia la que me lo impida ver en este instante. Pero al final de cuentas, esto le dio pretexto a Trump para tergiversar el asunto, dejar de lado esa parte donde este Cole habla de un Trump que está provocando una tragedia, que está atacando víctimas, que ya no quiere que un pedófilo ataque precisamente su país y demás. Y a Trump lo lleva a asegurar que este es un ataque, según sus propias palabras, ¿no? Que tenía motivaciones anticristianas. Definió al sospechoso detenido por intentar irrumpir armado en una celda de gala como una persona muy perturbada, que había escrito un manifiesto en el que se ve que odia a los cristianos. En realidad,
yo ya leí ese manifiesto y sinceramente no veo un apartado de odio hacia los cristianos como tal. Lo que hay es una crítica muy dura a los propios, al gobierno de los Estados Unidos, no como tales, porque incluso hay una parte donde dice que no está dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor, no en referencia a Trump, actúe en su nombre. Algunos medios dicen una posible referencia a Trump, ¿no? Si era obviamente a Trump. Es un documento de más de 1,000 palabras obtenido por un rotativo neoyorquino que detalla, ¿no? Una lista de las prioridades precisamente para el atacante, situado, por cierto, en los altos cargos de la administración Trump en la cima de sus objetivos, con la única excepción del director del FBI, Kash Patel, por cierto, que es tan insignificante que ni eso. Además, se proponía minimizar a las posibles víctimas colaterales y no está claro si se trata del mismo manifiesto al que se refería Trump, pero bueno, supongamos que sí, ¿no? Supongamos que sí, y en donde, insisto, dice, como cristiano deberías poner la otra mejilla. Refutación, poner la otra mejilla es para cuando tú mismo eres oprimido. Yo no soy la persona violada en un campo de detención, no soy el pescador ejecutado sin juicio, no soy un escolar que vuela por los aires, ni un niño hambriento, ni una adolescente abusada por los muchos criminales de esta administración. Poner la otra mejilla cuando alguien más es oprimido no es un comportamiento cristiano, es complicidad en los crímenes del opresor, fue lo que escribe el sospechoso. Si usted se da cuenta, no tiene nada que ver con el odio, con ningún odio, ajá, con ninguno, así, ninguno, ajá, a los cristianos. Pero como Trump se cree Jesucristo, se cree el Mesías, pues considera, ¿no? Considera, como tal, que él, ¿no? Que él es el atacado, que el cristianismo es el atacado. Y se molestó bastante ayer en una entrevista cuando la periodista Nora O'Donnell, para el programa 60 Minutos, leyó una parte del manifiesto atribuido a Allen, en donde se menciona lo que ya le comenté de la pedofilia, violación y traidor. Y cuando le preguntó al presidente qué opinaba, él reaccionó a la defensiva y se refirió a la comunicadora como una persona horrible, además de que negó con efusividad ser un violador y un pedófilo. Esperaba que leyeras eso porque sabía que lo harías, porque ustedes son personas horribles. No soy un violador, no viola a nadie, no soy un pedófilo, fue respondió Trump visiblemente molesto, olvidando que hay una condena, por cierto, en su contra. El republicano añadió que ha sido asociado a todo tipo de cosas que no tienen que ver con él, como el caso Epstein. Dijo que son los amigos de O'Donnell quienes están involucrados y debería estar avergonzada de leer eso porque no soy ninguna de esas cosas. Ahí nos damos cuenta el colapso que vive Trump, que es un personaje que comienza a darle muchos problemas, muchos problemas a su propio sistema. A las 10, al ratito de los 10 minutos hablaremos del colapso de Estados Unidos y por qué Estados Unidos para mí sí se está colapsando ya en muchos sentidos. Eh, por lo pronto, como siempre un gusto, como siempre un placer.